36. Lucas 7, 36 hasta el final. Amén. Lucas 7, 36. Ya lo tenemos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas estas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas al quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Tomen sus asientos. Aquí tenemos, hermanos, un testimonio. Esta no es una parábola, no es una alegoría, no es una fábula, no es una metáfora, hermanos. Esto, hermanos, es algo real, ¿verdad? Y aquí nos menciona el Señor de 2 casos, ¿verdad?, de personas, ¿verdad? Uno que se consideraba justo, recto, mientras que la otra persona, esta mujer, pues ella reconocía que era pecadora. Aquí lo dice, ¿verdad?, que era pecadora. Y aquí nos dice, hermanos, lo que este hombre empezó a pensar. Primero le ruega al Señor que vaya a cenar con él,
que fuese a comer, ¿verdad? Y el Señor entró. Había, hermanos, costumbres en ese pueblo que eran pues practicadas, como el dar el beso. Se llama ósculo. No es un beso sensual, no es un beso carnal. Por eso es que Judas, ¿verdad?, fingiendo ser uno de estos ósculos, cuando le dijo: al que vean que yo le doy el beso, ese es, apréndanlo. Porque el beso era algo considerado como una expresión de afecto fraternal. Y aquí nos dice que cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. Pero él no lo dijo en voz alta, lo dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, esta era una mujer, hermanos, ramera, una prostituta. Pero Jesús, ¿verdad?, la había llamado también al camino. La apartó de aquella vida que ella llevaba. Por eso el Señor dice en su palabra que los publicanos y las rameras irán delante. Por lo regular pensamos que esos no tienen ni caso predicarles o hablarles de Cristo. También tienen un alma que salvar. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Se lo dice el Señor como si él no se hubiera dado cuenta de lo que Simón estaba pensando, porque solo lo pensaba, pero ¿qué se le puede esconder a Dios? ¿Verdad? Y él como que nada pasaba. Di, maestro. Y le pone aquí sí un ejemplo, una parábola. Le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno tenía 500, el uno le debía 500 denarios. Un denario era el salario de un hombre. ¿Cuánto se gana aquí en México ahora? ¿Cuál es el salario? ¿150? ¿Cuánto? 70 y tantos, 78. 170, vamos a decir 170. 70 y tantos. O 70 y tantos, pues qué poquito. Bueno, yo pensé que eran más, porque yo me doy cuenta por ahí que les pagan más a algunos, pero bueno. Le debía, ¿verdad?, 500 sueldos, 500 denarios, que viene siendo un promedio, ¿verdad?, como de 70,000 pesos, más o menos. Y otro le debía, ¿verdad?, 50 denarios, mucho la diferencia, ¿no? Y no teniendo ellos ni el que debías, ¿verdad?, 500 denarios, ni el que debía 50, que equivale a unos 7,000 pesos, ¿verdad?, no teniendo con qué pagar, les perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Él, sin pensarla mucho, es obvio, todos pensaríamos esto, y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le acertó, le dijo: rectamente has juzgado. Y luego le dice, vuelto a la mujer, le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Claro, él desde que entró la empezó a estar, ¿verdad?, juzgando. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Siempre que llegaba alguien de visita, había que lavarle los pies, no nomás darle agua. Lo menos que se podía hacer era darle agua. Lávate los pies. ¿Por qué? Porque pues andaban a pie, y por andar a pie los pies se empolvan, ¿verdad? No diste agua para mis pies,
mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Aleluya. ¿Qué diferencia? Amén. Ella no traía agua, hermanos, en un balde, una cubeta, la traía en los ojos. Sí, amén. ¿Eh? Gloria al Y luego dice, y los ha enjugado, o sea, los ha secado con sus cabellos. No traía una toalla, pero usó su cabellera. Sí, amén. No me diste beso. Ahora si se hace esto, algunos lo juzgan mal. ¿Por qué? Porque somos muy carnales, Sí, amén. ¿verdad? Amén. Porque aquí se piensa que los machos, macho menos, ¿no? Así es. No se dan beso. Así es. Aquí por lo regular una mujer le da un beso a un hombre a una mujer, pero es muy raro que veamos que un hombre le dé un beso a otro hombre. Sí, amén. Pero esto es correcto. Sí, amén. ¿Eh? No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Besar los pies no era un acto sensual, era un acto de humildad, Sí, amén. de amor, de agradecimiento. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite. También tenía que haberlo hecho esto Simón. O sea, lo único que le ofreció fue comida. ¿Eh? Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Sí, amén. No solo la cabeza, el rostro, mis pies. Por lo regular, pues, ni siquiera nosotros nos perfumamos los pies, ¿verdad? Siempre que nos ponemos perfume, ¿dónde nos lo ponemos? En el cuello. Siempre en la cara, en el cuello, ¿verdad? En la ropa. Nunca nos ungimos los pies. Pues esta mujer le ungió los pies porque ella no levantaba más la vista. Todo lo hacía en sus pies. ¿Eh? Sí, amén. Así que, hermanos, le dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados, porque Simón decía, si este supiese quién es esta mujer, ¿verdad que sí sabía el Señor? Sí, amén. Ahí se lo demostró. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Aleluya. O sea, el Señor la perdonó porque amó mucho. Sí, amén. Fue lo que el Señor le había dicho. ¿Quién crees que haya amado más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? No, digo, pues al que se le perdonó mucho, ¿verdad? Así que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Sí, amén. Y hermanos, es importante entender que hay que ser agradecidos con Dios, hermanos, por todo lo que nos da el Señor. Ayer estaba lloviendo y pues yo me tenía que ir a trabajar y pues no voy en carro, ¿verdad? Voy expuesto a todo, al frío, ¿verdad? Al agua. Y me dice mi esposa, hijo, dice, pues ayúdame a orar, dice, para que deje de llover porque pues te tienes que ir y está lloviendo. Y bueno, pues he expuesto incluso que las llantas se deslicen en el pavimento porque el pavimento se pone resbaloso. Si usted va, aunque vaya en carro, frena, cuando el pavimento está mojado, no lo va a controlar el carro. Menos una moto, ¿verdad? Son 2 llantas nada más. Así que oramos a Dios. Bueno, yo oré en mi corazón, mi esposa también. Y ya, hermanos, un poco después me fui a trabajar y cesó la lluvia. Incluso se empezó a limpiar el cielo. Señor, le dije cuando iba en el camino, gracias porque hiciste que dejara de llover, pero me falta una cosa, le dije, quiero trabajar en paz, porque hay personas que, ¿verdad? Me causan problemas en el trabajo. Quiero trabajar en paz, le dije, no quiero problemas. Y gracias a Dios llegué y también, ¿verdad? Esas personas no estuvieron con nosotros ¿verdad? En el área donde yo estoy trabajando. En esa tienda hay 2 tortillerías y en la que yo estoy, la número 2, y no estuvimos muy en paz, ¿verdad? Entonces yo le di gracias a Dios y lo hago públicamente, ¿verdad? Porque sé que Dios es el que lo hace. No voy a estar como aquella mujer que andaba buscando
un estacionamiento, andaba en el carro vuelta y vuelta a ver dónde había un campito, y dijo: Señor, dame un espacio, un estacionamiento para estacionarme. Y el Señor se lo puso. Mira, Señor, ya no me lo des, dijo, ya lo hallé. Pues el Señor se lo puso, ¿verdad? Y ya pensó después que no había sido ni el Señor. Ya no me lo des, Señor, dijo, ya lo hallé. Entonces yo creo que tenemos que entender que si le hemos dicho al Señor algo y ha sucedido, no decir: no fue el Señor, ¿verdad? Fue la suerte, decimos, fue la casualidad. Yo creo que hay que agradecerle a Dios siempre. Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, algunas grandes, otras pequeñas, pero hermanos, todas vienen de Dios y hay que ser agradecidos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el Salmo 103, ¿verdad? Versículo 2, vamos a rapidito así a leerlo. Salmo 103 y versículo 2 nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Creen que es algún beneficio de Dios que estemos aquí? Sí, amén. ¿Amanecimos con vida? ¿No es un beneficio? ¿La familia está bien? ¿No es un beneficio? Entonces, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermanos, el no valorar lo que Dios nos ha dado nos hace desagradecidos, porque no estamos valorando, y el no ser agradecido es igual a no tener el amor de Dios. Sí, amén. Lo primero que tenemos que hacer es valorar, porque tiene que, hermanos, haber en nosotros ese agradecimiento, porque dijo Pablo: ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos? Si respiramos, es porque lo hemos recibido. Si nos vestimos, es porque lo recibimos. Si desayunamos, es porque lo recibimos. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿de qué nos podíamos gloriar? ¿De qué? Entonces, hermanos, quizá alguien diga: es que yo me porto bien, es que soy más santo, o es que Dios me ama más que a los demás. No, hermano, es que a todos nos ama. Sin embargo, no todos somos igual para con Él. Así que el Señor dijo, ¿verdad? Porque mucho amó. Se le perdonó porque mucho amó. Amén. El fariseo dijo: yo no soy como los otros hombres. Ahí en Lucas, ¿verdad? 18:9, orando el fariseo, ¿verdad? Decía: Señor, te doy gracias. En realidad no le estaba dando gracias, estaba justificándose. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los publicanos, no soy como los pecadores, no soy, Señor, como los otros hombres. Yo diezmo de todo lo que gano. No es que sea malo, es bueno, pero él estaba presumiendo. La Biblia dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Yo diezmo de todo lo que gano. Señor, yo ayuno 3 veces por semana. No hagas tocar trompeta, dice la Biblia. Entonces, y no soy ni siquiera como este hombre que está ahí. El otro estaba agachado, golpeándose el pecho. Señor, sé propicio a mi pecador. Pero el otro de pie y justificándose. Entonces, hermanos, eso no es ser agradecido. Él no estaba agradeciéndole a Dios, él estaba justificándose. Y dice la Biblia: os digo que o sea, el que estaba ahí diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador, fue justificado antes que el otro. Así que hay que, hermanos, ser agradecidos. Amén. Allí en Mateo capítulo 8:12
Mateo capítulo 8 y versículo 12 nos dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo dice. Entonces vemos, hermanos, que muchos, ¿verdad?, se pueden justificar. No es bueno. Hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios dice que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios es el que conoce el corazón. Claro que hay cosas que uno también puede ver un mal comportamiento, pero Dios es el que mira lo de adentro. Amén. Y el Señor está diciendo entonces que Él conoce. Entonces aquí está diciendo que los hijos del reino, o sea, le está diciendo a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera, a lo que decían los fariseos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, muchos, ¿verdad?, creen, ¿verdad?, que pues decir yo soy mejor que los otros, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí diezmo. Hermanos, no hagamos eso. Eso es lo que hacía el fariseo, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos dice ahí en Mateo capítulo 21, 28, el mismo libro, Mateo 21 y versículo 28, nos dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Estamos? Y acercándose el primero dijo: hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después se arrepintió, fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, el primero dijo: no quiero, pero se arrepintió. Los publicanos son las personas, bueno, se les decía publicanos a los que trabajaban en puestos públicos. Los publicanos no eran bien recibidos en las sinagogas judías. Un recaudador de impuestos era odiado por los judíos, pero ellos trabajaban para el gobierno romano. Si ese publicano no trabajaba, otro lo iba a hacer. Alguien tenía que cobrar impuestos, pero por el hecho de pagar impuestos los trataban mal: rateros, sinvergüenzas, estafadores, ¿verdad? Pero pues ellos, era un trabajo. A veces nosotros nos enojamos y si vamos a reclamar la luz, vamos y nos empezamos a quejar con los que están ahí cobrando. Ellos no son los que tienen la culpa. A ellos les entregan, ¿verdad?, la cuenta, el recibo, y ellos solo nos lo pasan, ¿verdad? Entonces, los que realmente son los jefes, el gobierno, los que se encargan de poner esas tarifas. Pero uno se enoja contra los que están ahí en el trabajo, al frente, ¿verdad? Los que nos cobran el agua, los que nos cobran Hacienda, los que nos cobran, ¿verdad?, los prediales. No queremos pagar. Entonces, esos eran los publicanos. Entonces, ¿verdad?, no los querían. Un publicano no asistía a la sinagoga aunque fuera judío. No iba. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Os digo que los publicanos y las rameras, ¿verdad?, irán delante. Así que
irán delante de vosotros al reino de Dios. O sea, van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque una ramera, siendo ramera, ella está consciente que esa vida que lleva no es agradable a Dios. Por lo tanto, se va a arrepentir. Y aquel que cree que no comete pecados, echa mentiritas. No se arrepiente porque, pues, ¿quién no echa una mentira? Y luego echa otra y luego está lleno de mentiras. Entonces, no se arrepiente de eso, ¿verdad? Hace cositas que dice, esto no es tan malo, pero resulta que acumula más pecados, ¿verdad? De los que no se arrepiente que aquel que está consciente que sí está cometiendo. Entonces el Señor por eso dijo, los publicanos y las rameras irán delante de vosotros. No quise que van a ir las rameras al reino de los cielos sin arrepentirse. No, para que vayan es porque se arrepintieron. Amén. Si no, no irían tampoco. De hecho, muchas rameras no van a ir, pero muchas rameras dejarán de ser rameras para ir al reino de Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, es más fácil que se arrepientan porque reconocen su condición. Claro que no todos, ¿verdad?, seremos iguales. Habrá algunos privilegiados de tener la dicha de quizá no haberse cargado, contaminado, ¿verdad? Pero que sí tengan un agradecimiento, ¿verdad?, diferente. Quizá no de que Dios les haya perdonado tantos pecados, pero todos somos pecadores en un momento y todos tenemos que arrepentirnos de algo, ¿verdad? Quizá no de una manera desenfrenada como el mundo, pero sí, hermanos, cometemos pecados, ¿verdad? Así que a todos el Señor, a los que nos va a perdonar, a los que cometieron muchos, como a los que cometieron pocos, como le perdonó al que debía 500 denarios, como le perdonó al que debía nada más 50, a ambos, ¿verdad? Así que Dios a todos nos quiere, ¿verdad?, perdonar, pero hay que ser agradecidos, tener, ¿verdad?, lo que muchos hermanos quizá desearon haber tenido. Aquí hay quienes tenemos algo que otros no tuvieron, y vamos a decir, ¿qué cosas? A ver, levanten la mano los que tuvieron padres cristianos, ¿verdad?, y que por medio de ellos están en la casa de Dios. 4, 5, son pocos, ¿verdad? Los que no tuvieron padres cristianos pero están aquí, son más, ¿verdad? Es una bienaventuranza, es una dicha, hermanos, porque era más difícil que ustedes, ¿verdad?, que no tuvieron padres cristianos, ¿verdad?, hayan venido. Es más difícil. Dios, claro, igual nos recibe, pero hermanos, a los que tenemos padres cristianos, que Dios nos concedió, ¿verdad?, tener padres cristianos que nos criaron, nos enseñaron la doctrina, ¿verdad?, la palabra de Dios, y se cumpliera, ¿verdad?, lo que está escrito en Proverbio 22:6, instruye, ¿verdad?, al niño en su carrera, cuando él sea grande, no se va a apartar de ella. Yo soy un ejemplo de eso, de que a mí me instruyeron, ¿verdad?, y estoy, como dice la palabra de Dios, en esa carrera. No la hemos dejado, ¿verdad? Solo piense, si usted hubiera nacido como otros en un hogar de un ateo, en un hogar de personas sumamente incrédulas, enemigos del Evangelio,
pues algunos han tenido que hacer algo o lo han aceptado al Señor cuando ya no han estado bajo ese dominio, ese yugo, ¿verdad? Pero si los que están en un hogar católico, por ejemplo, de esos que le dicen, si tú te vas con esos aleluyas, olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre, o que los hermanos le digan, tú ya no eres mi hermano, ya no eres mi hermana, o sea, o que los corren. Esos lugares, algunos sí desean servir a Dios, algunos, pero no pueden, no tienen el valor de enfrentar la situación, ¿verdad? Y no pueden recibir la palabra de Dios. ¿A dónde iría a dar si no aceptó a Cristo aunque deseó? ¿A dónde iría a dar el día del juicio? Al infierno, ¿verdad? Entonces es más difícil para los que no nacieron en un hogar cristiano, ¿verdad? Porque hay más adversidades para servir a Dios, pero algunos que hemos nacido en el camino de Dios, como que no hay mucho agradecimiento. No digo que todos, algunos dije, y no me estoy refiriendo en particular a nadie, pero esto lo digo para que usted se analice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si teniendo todas las facilidades y hasta se nos obliga, hay que ir al culto, hay que ir a la oración, ay, mamá, dicen los hijos, ay, papá, otra vez, no, yo aquí me voy a quedar. ¿Por qué? ¿Porque hay agradecimiento? Eso no es agradecimiento. ¡Qué enfado ir al culto! Dios te está oyendo. Amén. Mira, Dios te está oyendo. Entonces, cuando alguien rechaza esto, recibiendo toda la oportunidad, a los hijos pues ahora les compramos su Biblia, su himnario, les damos lo que necesitan, los invitamos, los traemos. Pero bueno, algunos han sido rebeldes, aunque después de algún tiempo han aceptado a Cristo. Aquí tenemos el caso, ¿verdad? Hermano Chuyito, que por mucho tiempo se rebeló, pero mire, finalmente el Señor, ¿verdad?, obró en su corazón, ¿verdad? Esperamos que los hijos de ellos y los hijos de nosotros, ¿verdad?, pues no se rebelen. Hay que ser agradecidos. Es un privilegio grande el nacer en un hogar cristiano. Yo recuerdo que yo decía, ¿por qué mi padre me cuida más que ni a las mujeres? Yo pensaba pues que quizá a las que tenía que haber cuidado más eran las mujeres. Él tenía una visión. Mi hermana mayor que yo fue la primera en irse a los Estados Unidos. Cuando ella tenía como unos 15 años, la dejaron ir con una tía mía. Claro, ella era cristiana, la tía, ¿verdad? La dejaron ir, pero ya no iba a estar al lado de sus padres. Después, a los años, se fue la hermana mayor que es mayor que yo. También la dejaron ir a los Estados Unidos. Y por último, ¿verdad?, la menor, la última de la familia, también se fue. Las tres mujeres de la familia allá viven. Son cristianas. Pero yo me quise ir y mi padre no me dejó. Él me cuidaba de una manera, hermanos, celosa en las cosas de Dios, ¿verdad? Ahí cuando vivíamos en un lugar llamado Angostura, de la casa pastoral había como unos 100 metros más o menos para cruzar un río, un puente, y luego pasando el puente ahí iniciaba el centro comercial. Y le decía, papá, ¿me deja ir al centro? No, hijo. Ahí el puente, yo lo que quería era escaparme un poquito, no para
cosas malas, simplemente pues estar ahí, ¿verdad? Mirando. No, hijo, ahí hay borrachos. Y dice, ¿por qué me cuida tanto? Pero él sabía por qué. Sí, amén. Yo a los 16 años me bauticé. Gloria a Dios. A los mismos 16 tenía 3 meses de estar bautizado cuando ya me mandaron al seminario. Claro, yo quise ir, no me obligaron. Gloria a Dios. Yo quise irme, ¿verdad? Entonces yo cumplía quizás los 17 años cuando yo salí del seminario y fui iniciado al ministerio. No todavía apartado para el ministerio, sino solamente iniciado. De ahí, hermanos, cuando yo salí, un pastor me pidió como su segundo. Le dijo mi padre, él estaba en el mismo sector, que él quería que me mandara con él para que yo fuera el copastor ahí, el segundo. Pues él no vivía ahí, él vivía en otra ciudad, entonces yo era el que estaba al frente. A los 18 años yo prácticamente estaba dirigiendo la iglesia. Ahorita a los 18 años un joven, qué difícil es que ya esté haciendo este trabajo. Entonces, por algo dije yo, mi padre se preocupó, y gracias a Dios que él, aunque yo quizás antes de eso no lo entendía, ¿por qué me celaba tanto? Cuando yo tenía 18 años, hermanos, él y yo éramos los encargados de la oración en las campañas, en las fraternidades, en los cultos especiales, de orar por los enfermos. Y luego decía, vente, vamos a orar, hay que prepararnos porque vamos a orar por los enfermos. Orábamos juntos antes, todos los días orábamos, ¿verdad? Muy temprano, a las 5 de la mañana, tanto que yo saqué un refrán que yo les he dicho a algunos así, pero sin explicárselos. A mí todos los días a las 5 de la mañana me levantaba un ángel a orar. Ay, hermano, qué privilegio. Sí, es que mi papá se llamaba Ángel, ¿verdad? Y algunos creen que venía un ángel del cielo y me levantaba. Bueno, él lo era en un sentido, porque él era el pastor, ¿verdad? Pero sí, hermanos, todos los días hubo veces que Dios, hermanos, nos despertó antes. Nos tenemos que levantar unos 10 minutos antes de las 5 para orar. Pero un día que iba a llover, el despertador sonó antes. Cuando estaba para que sonara a esa misma hora, sonó antes. Levántense, dijo mi padre, vamos a la oración. Y nos levantamos, fuimos a orar. Cuando terminó la oración, apenas iban a ser las 5. Y el reloj había marcado la hora antes. Pero cuando terminó de orar se vino un aguacero. O sea, si no nos hubiéramos levantado antes, no vamos a orar porque la lluvia nos hubiera impedido, ¿verdad? Entonces, no solo a nosotros, sino a los que venían de otras casas, ¿verdad? Entonces, el Señor lo hizo para que estuviéramos y lo pudimos ver. Entonces, como Dios, hermanos, ¿verdad?, nos dirigía. Así que, hermanos, es un privilegio, en realidad, estar en un hogar cristiano, tener padres cristianos que nos motivan a seguir adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Así que por eso pregunto yo, ¿qué tal se hubiera tocado ser, verdad, pues hijos de personas no cristianas, que no aceptan, verdad, hermanos, las cosas de Dios? Es muy difícil. Hay quienes lo han hecho, ¿verdad? Como la hermana Rosario, sus padres no querían nada, pero ella tuvo que salirse del hogar, ¿verdad? Y hay quienes quizás sí les haya tocado, no sé quién más, dejar el hogar para poder, ¿verdad?, aceptar las cosas de Dios. Pero hermanos, si nosotros teniendo esa oportunidad no lo hacemos, ¿dónde está nuestro agradecimiento? Así que el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes, les dijo, ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? Así que era necesario, hermanos,
algunas cosas como estas para algunos, pero gloria a Dios, hermanos, que Dios nos ha ayudado, como también a los que no nacieron en un hogar cristiano. Así que hay grandes, ¿verdad?, pecadores, sí, pero también hay grandes, ¿verdad?, testimonios, hermanos, de personas que pues han aceptado a Cristo o le sirven a Dios aunque no hayan andado batiéndose en el pecado, en drogadicciones, en pandillas, en tantas cosas. Oímos por ahí muchas veces testimonios grabados de alguien que era un matón, un asesino a sueldo, alguien que hasta mató a sus padres, alguien que hizo cosas tremendas, pero se convirtió. Gloria a Dios porque se convirtió. ¡Qué bueno! Y nos quedamos, hermanos, pues contentos de que se haya convertido, pero no contamos casi los testimonios de los que no tuvieron en esa vida y le sirven a Dios, ¿verdad? No los contamos. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, hermanos, demos testimonio de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad?, de que no nos permitió andar en aquella vida. En la Biblia hay hombres que no anduvieron en el pecado, batiéndose en el pecado, hermanos. Sin embargo, pues ellos testifican, ¿verdad?, de cómo Dios, ¿verdad?, los hizo caminar en su camino. Allí en primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí dice que demos gracias a Dios en todo. El que Dios lo sacó de aquella vida tan pecaminosa, como al que nació en el seno de un hogar cristiano, ¿verdad? Por ese agradecimiento no puede ser solo, hermanos, de pensamiento, sino algo demostrativo, no algo que tenemos que mantener oculto, sino que da fruto, ¿verdad? Así que en la Biblia encontramos personajes que, al igual, hermanos, que algunos hijos de cristianos, hermanos, fueron escogidos por Dios, fueron llamados a servir, hermanos, a Dios en algún ministerio desde su niñez. Y esto es bueno, hermanos, oír, ¿verdad? Porque decía, pues, como que alguien dice: pues ni siquiera anduvo en el pecado, pues más bienaventurado es, ¿verdad? Claro, el haber andado en aquella vida y que Dios lo haya sacado, hermanos, también es una dicha, hermanos, y hay mucho que agradecer. Pero no quiere decir que los que estamos, hermanos, que no anduvimos en esa vida, no hay que ser agradecidos. Hay que ser muy agradecidos. Yo de mi parte estoy muy agradecido por mis padres. Por mis padres, porque mi padre, hermanos, fue uno de esos hombres tremendos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, fue uno de esos hombres, ¿verdad?, que pues de armas tomar, ¿verdad? Era un hombre que pues anduvo en las cordadas, antes le llamaban cordadas a las judiciales rurales, ¿verdad? Él anduvo armado, fue tremendo, pero Dios lo alcanzó. Tanto, ¿verdad? El Señor obró que la gente le tenía miedo a mi padre. Cuando él se convirtió, algunos querían vengarse y dijeron: oye, dicen que Algander se convirtió, vamos a echarle una visitada, dicen que esos ya no pelean. Y quisieron tantear el agua primero. Llegaron, oye, le dijeron: ¿es cierto que te hiciste hermano? Sí, le dijo mi padre. Oye, ¿es cierto que ustedes ya no pueden usar armas? ¿Cómo no? Le dijo mi papá. O sea, él se lo dijo porque sabía lo que iba. Nomás le decimos en el nombre de Jesucristo, y entonces dijeron: no, vámonos, ¿verdad? Pero llevaban otra intención. Mi papá, nomás por decirle, ¿verdad?
Pero en realidad, hermanos, pues Dios obró tanto que el día que se bautizó mi padre, ese mismo día él y otro hermano se fueron a predicar. Gloria a Dios. O sea, no eran, pues, ¿por qué andar predicando? Fueron a una casa y le dijeron que si los dejaban hacer culto. Pues, si usted quiere. Y comenzaron el culto un día en la mañana. Eran dos, los dos eran nuevos. Acababan de ser bautizados. Y en la iglesia donde fue bautizado había dos ministros. Uno se llamaba Donato Olivas y el otro Domingo Uriarte. Y cada uno de ellos se puso el nombre de ellos, de los ministros. Dijo uno, yo voy a ser Donato Olivas. Y bueno, pues yo voy a ser Domingo Uriarte. Y se puso a predicar ahí Donato Olivas y ahí el otro pues sentado, ¿verdad? Y ahí al rato le jalaba el pantalón acá, ¿verdad? En la pierna. ¿Quiere predicar Domingo Uriarte? Y ya se callaba Donato Olivas y se levantaba a predicar Domingo Uriarte. Y ahí está predicando y al rato quiere predicar Donato Olivas. Oiga, le dieron el culto todo el día, toda la noche, hasta otro día y los del hogar aguantando. Solo se sabían un himno y ese himno lo repitieron pues durante, ¿verdad? Cada vez que cambiaba de Donato Olivas a Domingo Uriarte, ¿verdad? Pero es que había una sed, hermanos, por hablar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios cuando obra en verdad hace las cosas de una manera que transforma. Y pues sí, muchos, como dije, le temían a mi padre porque fue tremendo, pero a mí ya me tocó, ¿verdad?, nacer cuando mis padres eran cristianos, cuando mi padre ya era un pastor, ¿verdad? Porque eso él hacía y dijeron, pues los hermanos, pues vamos a tener que iniciarnos al ministerio. Estos vienen con muchas ganas. Y sí, pues muy temprano, muy pronto, ¿verdad? Les empezaron a dar participación a que predicaran, ¿verdad? Y pues pronto también, ¿verdad? Lo hicieron pastor a mi padre. Así que pues yo fui el que aproveché más, hermanos, estando yo en la primaria. No se me olvidaba jamás, cuando iba a la escuela, ¿verdad?, llevarme mi himnario y mi Biblia. Cuando salíamos al recreo, todos correteando, jugando, y yo debajo de un árbol, porque había muchos árboles en el campo de la escuela, ¿verdad?, debajo de un árbol cantando himnos o leyendo la Biblia. Los libros de texto venían con muchas historias bíblicas, la historia de Sansón, la historia de José, la historia del pueblo de Israel, venían así los 10 mandamientos. Y pues a la hora de dar la clase, el maestro, pues ¿qué sabía de Biblia? Se la daban de ateos. Entonces no podían, si los alumnos le preguntaban al maestro, maestro, ¿y qué le pongo aquí? Pregúntenle a Jacob, ¿verdad? ¿Iban conmigo? ¿O se trataba de dar la clase? Jacob pasa y da la clase. Yo era el que daba la clase de la Biblia, porque el maestro no sabía. Entonces, hermanos, Dios nos puso en donde pudiéramos, hermanos, pues ser luz. Amén. Y los alumnos, Jacob, ¿qué le pongo aquí a esto? ¿Y qué contesto? Y pues yo les decía, ¿verdad? Yo me las sabía todas. Entonces, no había historia bíblica que yo no me supiera. Ahora me la sé menos que en aquel tiempo, porque de niño a uno le enseñaban puras historias, no le enseñaban tanto la doctrina. Así que, hermanos, estoy agradecido, dije, ¿verdad?, por ello. Mire, vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3:14. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Aquí vemos a Timoteo. ¿Quién fue Timoteo, hermanos? ¿Cuándo comenzó a servir al Señor? 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú. O sea, ya estaba haciendo Timoteo la voluntad de Dios. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, no estaba, será o no será, estaba persuadido, convencido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, fíjense desde cuándo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿desde cuándo aprendió Timoteo las Escrituras? Desde la niñez. Fue la pregunta que me hizo mi padre cuando yo le dije que me quería bautizar. ¿Y sabe lo que vas a hacer?, me dijo. Y yo le contesté, ¿y habrá algo que yo no sepa? Hermanos, yo sabía que lo que él sabía, yo lo sabía. Todas sus predicaciones que él daba, pues yo las escuchaba. No era de los que le gustaba andar allá afuera, ¿verdad? Yo estaba siempre en la primer banca. Yo siempre daba gracias a Dios en los cultos. No me gustaba que pasara un culto sin pasar yo a dar gracias a Dios, ¿verdad? Mi hija también lo hacía antes y ahora le empieza a dar vergüenza. No, todos los cultos, ¿se acuerdan? Que querían pasar a decir cuando menos un texto, a dar gracias a Dios. Abigail también, ¿verdad? Bueno, ya a veces van creciendo y no, es que me da pena, ya les da pena ahora, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo sabía todo. No me gustaba que los hermanos pasaran a ofrendar y yo no tenía. Yo le sacaba un 20 a mi papá, antes había unos veintones de cobre. Yo le sacaba un 20 a mi papá antes del culto y me lo daba. Él sabía para qué lo quería. Y yo, ¿verdad? Pasábamos a una ofrenda, yo también pasaba y daba mi 20. Y yo, ¿verdad? En todos los cultos me gustaba cantar un himno. Entonces, hermanos, yo estaba embebecido, era una estopa, me estaba absorbiendo todo lo que se hacía. Por eso cuando él me dice, ¿y sabes lo que vas a hacer?, yo le digo, ¿y habrá algo que yo no sepa? Entonces, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez aprendiste y te persuadiste, desde la niñez. Entonces, hermanos, Timoteo fue un pastor joven, y Pablo después le dice a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo de los fieles en conducta, en palabra, en conversación, ¿verdad? Entonces, pero porque Timoteo era cristiano, vamos a decir, desde la niñez, ¿verdad? Aunque no lo bautizaron de niño, él desde la niñez conocía las Escrituras. Entonces, tenemos que agradecerlo. Hay hijos de cristianos que pues, ¿verdad? Viene la edad de la pubertad, de la juventud, y se retiran de las cosas de Dios, cuando debieran aprovechar más. Así que esto es, hermano, una dicha. Por eso la Biblia dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay que ser agradecidos. Sí, hermanos, porque la Biblia dice, el Salmo 1, que fue mi primer base bíblica para yo predicar cuando era niño. Tenía 10 años de edad cuando yo prediqué del Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, me aprendí este salmo, ¿verdad? Y todavía no se me olvida, me lo sé. Entonces, hermanos, esa fue mi primer predicación ya oficialmente en la iglesia, en un